Otro más para terminar este pasaje. Buenos días, hermanos. Nos encontramos en el cuarto mensaje de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, comenzando en el verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, hermano. Oremos una vez más, hermanos. Padre, gracias te damos por todo lo que tú has hecho en la Iglesia Bautista de North Miami, que ahora es la Iglesia Bautista en Cristo. Y te damos gracias, oh Dios, por todas las personas que tú llamaste y traíste a esta iglesia a través de los años. Estamos muy agradecidos por todo lo que tú has hecho para guardar esta iglesia, protegernos, oh Dios, de los ataques del enemigo. Y queremos honrarte hoy, glorificarte, y queremos que tú estés complacido con nuestras actividades de este día. Y te pedimos, oh Dios, que ahora en este momento que tenemos la oportunidad y la bendición de abrir tu palabra y estudiarla, pedimos que tu Espíritu nos revele toda la verdad que tú tienes para nosotros en este pasaje. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Tomen asiento, mis amados hermanos. Janet, por favor, no veo a Rita, por eso te voy a pedir que me traigas un vasito de jugo de naranja de eso. Ay, yo amanecí esta mañana con el azúcar un poco alta, entonces hice algo que no debo hacer. Me tomé mis medicamentos y decidí no desayunar para que no me subiera más el azúcar. Pero ahora siento un poquito de mareo. Si yo me desmayo, no tengan pena, no llamen al 911, nada más que tráiganme jugo de naranja. And that will get my sugar up. Y ya. Pero bueno, eso pasa cuando uno tiene diabetes. ¿Qué enfermedad es la más fea? Afecta todo y tan difícil de controlarla, pero bueno, damos gracias a Dios que podemos estar aquí. Mis amados hermanos, tuvimos una semana, la pasada, en que no pudimos continuar con el estudio de este pasaje, y entonces por eso queremos comenzar hoy dándoles un recuento a vista de vuelo de pájaro. Thank you, Janet. Thank you. Thank you very much. Yo creo que este jugo no tiene nada de naranja, pero tiene azúcar. Yeah. Jugo de chiringa, yo le llamo. Imitation orange juice. Pero bueno, eso me va a ayudar, mis amados hermanos. Estamos estudiando las razones por qué la mayoría de los cristianos
creen que la salvación se puede perder. Y desde luego estas no son las únicas 6 razones. Hay otras, probablemente muchas, pero solo queremos estudiar estas 6 razones por qué los cristianos no están seguros en Cristo, piensan que pueden perder la salvación en cualquier momento y realmente no tienen ninguna seguridad de que ellos van a ir al cielo, porque todo depende de ellos, según ellos piensan. Pero bueno, aquí están las 6 razones. Pero yo quiero hacerles un recuento de las que ya estudiamos, pero esto va a ser rápido. Simplemente so we can catch up, ¿verdad? Porque tuvimos una semana de receso, domingo de resurrección, tuvimos un pastor invitado aquí. Y para que usted pueda cogerle el sabor mejor al estudio, fíjese, la primera razón por qué la mayoría de los cristianos, escuche, esto me duele a mí, me duele. Cuando nosotros, el Señor nos trajo a esta comunidad para empezar una iglesia, pronto nos dimos cuenta que teníamos que proclamar el Evangelio, claro, el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios, pero nos dimos cuenta que teníamos que continuamente defender el mensaje del Evangelio, de la gracia de Dios. Porque nos dimos cuenta que muchas de las personas que se estaban acercando a nuestra iglesia creían en pérdida de salvación. Y bueno, nosotros pensamos que eso va en contra del evangelio de la gracia de Dios. Es otro evangelio. Pero la primera razón por la cual la mayoría de los cristianos no tienen seguridad es porque depende de la iglesia donde usted asiste, la iglesia donde usted fue salvo o la iglesia donde usted está asistiendo ahora. Porque bueno, hay muchas denominaciones que enseñan pérdida de salvación. Aquí hay unas cuantas, no están todas, pero los hermanos nuestros pentecostales piensan así, los neopentecostales, que son los carismáticos, ellos piensan que la salvación se pierde. Las iglesias judías mesiánicas, casi todas, tú sabes, están pensando que tienen que guardar la ley para poder ser salvos. Los adventistas del séptimo día que mezclan la gracia y la ley, ellos no tienen seguridad, los metodistas tampoco. Hay iglesias que del libre albedrío, la iglesia Sion del libre albedrío, la iglesia de esto, lo otro, del libre albedrío. Esas iglesias no tienen ninguna seguridad. Porque las iglesias que creen en libre albedrío, ellos piensan, yo fui libre para aceptar a Cristo y si yo lo abandono, pierdo mi salvación. Pero bueno, todo eso es un error. Desde luego, la iglesia más grande, la religión más grande, católica, apostólica y romana, también enseñan que uno no puede saber si uno va a ir al cielo o no hasta después que uno muera y vayamos al juicio de Dios. Pero bueno, mis amados hermanos, ya hablamos de este tema. ¿Por qué es que la mayoría de los cristianos creen en pérdida de salvación? Porque muchos no tienen seguridad porque no comprenden el evangelio de la gracia de Dios. Se les hace muy difícil a los cristianos creer que Dios puede dar una salvación por gracia sin exigir ningún esfuerzo humano, ningún mérito humano. Por eso creen en pérdida de salvación. O sea, estos hermanos piensan que el camino de salvación es por gracia hasta que tú llegas aquí. Pero el resto del camino es por méritos, virtudes y obras. Y entonces ellos son los que caen de la gracia para andar en este camino que no es donde Dios quisiera que nosotros estuviéramos andando en la vida cristiana. La salvación comienza con gracia, pero nunca deja de ser una salvación inmerecida, ni antes que vengamos a Cristo, ni después que venimos a Cristo. La salvación es por gracia. Y entonces, pero si usted anda por este camino, pues claro que usted no va a tener ninguna seguridad, porque usted siempre se va a estar preguntando, ¿tendré suficientes méritos para entrar en el cielo? Las virtudes que Dios requiere, ¿habré hecho suficientes obras? Nunca usted va a estar seguro de eso. Y entonces no hay seguridad allí. La tercera razón por qué los cristianos no tienen seguridad es porque
Por incredulidad. Sí, a estos cristianos están cometiendo el mismo error que cometieron los israelitas después de experimentar una gran salvación cruzando el Mar Rojo. Llegaron a la frontera de la tierra prometida y no creyeron que Dios realmente les iba a dar la tierra que les había prometido. ¿Ves? Entonces hay muchos cristianos que dudan por incredulidad y de que no les va a dar la salvación que Dios les había prometido. Caramba, las páginas hoy se me pegan. ¿Qué más pudiera suceder hoy? ¿Qué más? Controlled chaos. Hoy estamos experimentando. Bueno, un poquito de This is magic. Yeah, sticky fingers le llaman. Muy bien, mis amados hermanos. Fíjense, promesa. Aquí hay seguridad. Si solamente no dejaran de creer en esto, el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las puede arrebatar de mi mano, dijo Cristo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo siempre añado a este versículo que si ese versículo no le da a usted seguridad de salvación, usted debe hacer una cita pronto con un psiquiatra, uno bien bueno, para ver qué es lo que está pasando allí en sus pensamientos, que usted no puede creer que Cristo nos prometió vida eterna y Él siempre cumple con sus promesas, ninguna de ellas falla. La cuarta razón por la cual los cristianos no tienen seguridad, estoy yendo bien rápido aquí porque ya todo esto lo vimos en semanas anteriores. Muchos cristianos no tienen seguridad simplemente porque no conocen las Escrituras. Los cristianos no leen la Biblia y aquellos que la leen a veces no la interpretan bien y bueno, no están recibiendo la información que ellos necesitan para vivir por la fe, confiando siempre en las promesas de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y mire, si usted sigue leyendo, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. O sea, la razón por la cual el pueblo de Dios, Israel, en el Antiguo Testamento, estaba falto de conocimiento, la culpa la tenían los pastores, los sacerdotes, que eran los pastores del pueblo. Ellos también se apartaron de la verdad, desecharon el conocimiento y me imagino que estaban predicando en las musarañas, tú sabes, y cualquier viento que sople. Y entonces el pueblo estaba raquítico, le faltaba conocimiento y es por eso que no tienen seguridad. Lo mismo se pudiera decir del mundo cristiano hoy en día. El pueblo de Dios está siendo llevado cautivo a las dudas, cautivo a la inseguridad, simplemente porque no conocen las Escrituras. Si solamente se dedicaran a leer pasajes como estos, en Primera de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, Segunda de Pedro. Simón Pedro, siervo apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe, una salvación igualmente preciosa que la nuestra. Ese pasaje elimina toda pérdida de salvación. Porque ese pasaje nos está diciendo que nosotros alcanzamos esta salvación por la justicia de Cristo, no la nuestra. No la nuestra. Mis amados, Dios nos salva a nosotros por la vida santa que Cristo vivió. Y si tú tratas de complacer a Dios lo suficiente y comportarte bien y tratas de no pecar, tratas de obedecer los mandamientos, ¿sabe qué? Aún el mejor de los cristianos todavía no llenaría, no cumpliría con la demanda de la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios demanda perfección, señores. Perfección.
¿Y quién de nosotros puede obedecer a Dios perfectamente? Levante la mano. I thought so. No hay nadie aquí. Yeah. Entonces no podemos depender en nuestros méritos, virtudes y obras para estar seguros de nuestra salvación. Fíjense lo que dice este pasaje y traten de recordarlo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Predicamos acerca de esto en la radio esta semana. Nadie me llamó. Pero bueno, la hermana Vanessa vino y dijo, yo quiero estar en esa iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Somos salvos por la vida de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Fuimos reconciliados con Dios por su muerte. Pero vamos a ser salvos por su vida. La vida de Cristo. Esa vida santa. Él sí pudo vivir 100% todo el tiempo en obediencia a las demandas de la ley de Dios. ¿Ve? Y eso es lo que Dios requiere para poder salvar a un pecador. Y entonces Dios supo que nosotros no íbamos a poder lograr hacer eso. Y es por eso que Él decidió imputarnos, acreditarnos la justicia de la vida de Cristo. His righteousness, muchachos. Ustedes no saben el problema que nosotros que nacimos aquí en este país o crecimos aquí, la palabra justicia para nosotros no significa lo mismo. Tú sabes, justicia. Pregúntale a un joven. Yo les pregunté el domingo antes pasado, les pregunté, jóvenes, ¿qué es lo que te viene a la mente cuando tú oyes la palabra justicia? Y todos dijeron, the judge, el policía, las autoridades legales, justicia. Pero jóvenes, if you read your Bible in English, you'll see that he's talking about righteousness. And righteousness es una correcta forma de vivir. Righteousness. Entonces vamos a ser salvos por the righteousness of Christ. La correcta forma en que Él vivió todo el tiempo en su vida. ¿Por qué es que tantos cristianos no tienen seguridad de salvación? Por ignorar o rechazar la doctrina de elección y predestinación. Y la mayoría de los cristianos la rechazan. Ellos piensan, la mayoría, yo diría, de los cristianos piensan que esa doctrina es demasiado difícil de comprender. Pero se equivocan. La doctrina no es difícil de comprender. Lo que sí es difícil de aceptar. Yes. Aceptar que Dios se vio obligado de elegir y predestinar a las personas que iban a ser salvos. Tuvo que hacerlo así. Porque si no hubiera dejado nosotros nuestra propia voluntad, nadie hubiera sido salvo. Nadie. Y entonces, mis amados hermanos, algunos ni siquiera la estudian pensando que es demasiado difícil. No es difícil. Es difícil de aceptar. Porque déjame decirte lo que esta doctrina hace. Antes que nada, lo primero que hace es que te saca todo el aire que tú tienes en tu pecho, todo ese orgullo humano que tú sabes que tú quieres decir, no, yo acepté a Cristo. Yo lo acepté. ¿Ves? Y entonces te saca ese orgullo humano. Porque esta doctrina dice, sí, tú aceptaste a Cristo, all right. Pero la única razón por la cual tú lo aceptaste es porque ya Dios te había conocido antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Y Dios un día te llamó con un llamamiento eficaz que tú tenías que responder y responder positivamente. Y todo eso fue predestinado por Dios. Fíjate lo sabio, lo inmenso que es la capacidad que Dios tiene para saber qué día íbamos a ser salvos. Todo eso lo planificó, Él lo vio, Él lo vivió y después es una realidad en nuestra vida cuando llegue ese día para nosotros. Elección y predestinación, mis amados hermanos, yo diría que es la base de la seguridad del cristiano. Es la base, sí, porque si tú quitas al cristiano y pones a Dios, entonces vas a encontrar seguridad. Fíjate aquí cómo juega este asunto de elección. Vamos a leerlo aquí, la parte amarilla, que es la que queremos
enfatizar. Dice que, bueno, tengo que leerlo desde arriba. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿ve? Ahí Dios hizo su elección. A los que antes Él conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Noten el tiempo de todos estos verbos. Amados, fíjense, tiempo pasado. A los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. Dios no falla. Cuando Él quiere salvar a un pecador, Él va a cumplir con su propósito divino, su propósito eterno, y no hay quien le diga que no a Dios. No hay quien pueda resistir la voluntad de Dios. No hay quien pueda. Entonces, mis amados hermanos, guess what? Ya estamos glorificados. Porque ya Dios nos ha visto con Él en el cielo. Tú no has leído la segundo capítulo de la epístola de Pablo a los Efesios. Dice allí que Él nos resucitó ya, fíjate, y nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya todo eso para Dios es un hecho ya. Ya Él nos vio ya sentados allí en el cielo disfrutando de la bienaventuranza espiritual, resucitados con cuerpos de gloria. Para Dios ya eso es un hecho. Así que ya estamos glorificados. Ahora, dígame usted, cuando usted lee un pasaje así, dígame, ¿dónde usted ve pérdida de salvación aquí? No existe. No existe. La pérdida de salvación solo existe en la mente de un cristiano que él quiere ponerse a Él donde solo Dios debe estar. Por eso existe pérdida de salvación. El cristiano empieza a poner más responsabilidad, más esclavitud, más cosas sobre él, en vez de dejar que Dios sea el Salvador. Hay gente que tiene complejo de Salvador, te digo la verdad. Ellos quieren salvarse ellos mismos. Sí, creyeron en Cristo, pero después yo me voy a salvar. Así. Good luck. Good luck. Because you're not going to be able to. Y entonces por eso los cristianos tienen miedo, no tienen seguridad. Señores, yo tropiezo con cristianos que me dicen, pastor, yo sé que yo estoy salvo hoy, pero mañana yo no sé. Ay, pobrecito mi hijo, pobrecito. Le tengo lástima a un cristiano así, que vive con esa inseguridad. Si usted lee el resto del capítulo 8, que no tenemos tiempo de leerlo hoy, ese capítulo 8 es seguridad, seguridad, seguridad. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Dios, el que justifica? ¿Quién es el que condenará? ¿Cristo? ¿El que murió? Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual dijo el gran apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, estoy seguro, Pablo estaba seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez yo estaba explicándole a un hermano en Cristo, tú sabes, oye, mira, aquí hay seguridad. Y él me dijo, ok, pastor, nadie ni nada me puede separar de Cristo, pero yo sí puedo separarme. Tú ves que insisten, they don't want to give up en la idea de que ellos tienen que salvarse. Y yo le dije, ven acá, chico, tú no leíste aquí ni ninguna otra cosa creada. ¿De dónde viniste tú? ¿De debajo de una piedra? Entonces, mis amados hermanos, podemos tener seguridad en la gracia de Dios. Sí, Señor. Número 6. Aquí es cuando comenzamos en limpio hoy. Fíjate. ¿Por qué es que muchos cristianos no tienen seguridad? Los cristianos no tienen seguridad de salvación porque muchos, la mayoría, viven derrotados, fracasando en la vida cristiana, como si estuvieran todavía esclavizados por sus antiguos pecados. Algunas personas sienten que son demasiado pecadoras para ser salvas y por eso tienen dificultad en aceptar el perdón de Dios y la seguridad en el perdón de Dios. Algunos creyentes siguen sintiendo, todos, siguen sintiendo la fuerte influencia de su carne no redimida. ¿Sabían ustedes? Pellízquese por un momento, pellízquese. ¿Usted ve esa carne que usted tiene ahí entre sus dedos? Esa carne no ha sido redimida todavía. Y el que te dice lo contrario te está engañando. Sí, lo físico todavía está sujeto, tú sabes, a las debilidades humanas, a los deseos de la carne. Y entonces, por eso muchos cristianos, cuando sienten esa fuerte influencia de su carne no redimida, ellos se preguntan si son realmente nuevas criaturas en Cristo o no. Ellos comienzan a dudar, ¿no? Yo todavía soy un pecador. Y estos cristianos se sienten desechados y sienten que no pueden ser salvos. Noten que estoy tratando de enfatizar la palabra sienten. No se sienten salvos. Tú sabes, sin embargo, David escribió a Dios cuando él cayó en pecado, un pecado bien, no solamente fue adulterio, pero fue un homicidio. Mandó a matar al esposo de Urías, uno de sus mejores generales. Y él dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación. Ve, el cristiano puede perder el gozo de la salvación, pero no la salvación. Oh, no. Él no va a quitar su espíritu que Él ha depositado dentro de nosotros. Él no lo va a quitar. Se va a apagar, maybe. Lo apagamos, lo ofendemos, pero ningún cristiano puede decirle, párate delante de un espejo un día, si tú quieres. No lo recomiendo, no lo estoy recomendando. Párate delante de un espejo y habla con el Espíritu Santo que está dentro de ese cuerpo que está reflejado en el espejo y dile, Espíritu Santo, lárgate, no te quiero en mi vida, vete. Y te garantizo que no te va a dejar. No te va a dejar. No. Pero bueno, mis amados hermanos, qué triste es que la mayoría de los cristianos malinterpretan pasajes como estos y por eso no tienen seguridad. Digo, pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, esa es la experiencia de un cristiano auténtico. No estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
Imagínense los pecaditos aquí, mira, pecados grandes. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces por ahí muchos cristianos son enseñados que si tú cometes cualquiera de los pecados aquí en esta lista de pecados, tú pierdes la salvación. Pierdes la salvación porque la Biblia dice que no van a heredar el reino de Dios. Pero dice que los que practican, los que viven allí, los que viven continuamente en esos pecados, ¿y sabe qué? No sienten ninguna convicción de pecado. Porque ni siquiera tienen el Espíritu Santo para que los redarguya, para que los discipline, para que los reprenda. No tienen el Espíritu. Entonces ellos practican los pecados por los cuales todos los incrédulos no van a entrar. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, mis amados hermanos, como también lo va a decir en el próximo versículo que les voy a demostrar, es que un cristiano no debe cometer estos pecados por los cuales los incrédulos no van a ser admitidos al cielo. Y esto se ve más claro en este otro pasaje que la gente malinterpreta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Oh, but wait a minute. Hace unos momentos teníamos un pasaje aquí que decía que a los que predestinó, Él también los llamó, y a los que llamó, Él también los justificó. Así que un cristiano auténtico ya no es un injusto, ya ha sido justificado por la vida de Cristo. Así que no. Come on. I mean, los injustos, los incrédulos, no van a heredar el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los chismosos. No está allí, pero yo quiero ponerlo. Ni los chismosos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Ve? Y ellos se quedan ahí. Y dicen, ¿tú ves? Tú cometes cualquiera de esos pecados y te vas a fregar. Vas a perder la salvación. Y si no te arrepientes antes de la muerte, no vas a ir. No vas a ir al cielo. No vas a heredar el reino de los cielos. Pero se olvidan leer lo que sigue. Pablo dice, y esto erais algunos de ustedes. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo que Pablo está diciendo es que un cristiano no puede estar haciendo los mismos pecados que va a cerrarle la puerta a los injustos. Porque nosotros ya no somos injustos. Hemos sido justificados. No por nuestra santidad, No. La vida de Cristo es la base de nuestra justificación. Y entonces, mis amados hermanos, ¿qué les parece? Por eso tienen dudas, inseguridad acerca de la salvación. No se dan cuenta lo que ya Dios hizo. Los lavó, los santificó, los ha declarado justos. Si un cristiano comete cualquiera de estos pecados, si es un cristiano auténtico, el Espíritu Santo le va a caer encima. De eso tú puedes estar seguro. Si es un cristiano auténtico, la disciplina del Señor va a venir pronta. Y ese cristiano se va a dar cuenta que ya él no puede seguir haciendo de las suyas. No puede. Porque el Espíritu Santo nunca lo abandona. Trata esto.
no lo recomiendo, pero es un ejemplo. Párate delante de un espejo y habla con el Espíritu Santo y dile, mira Espíritu Santo, yo quiero que tú te quedes hoy en casa, porque yo voy a ir a ver a una noviecita que yo tengo por ahí en el barrio y yo no quiero que tú veas lo que yo voy a hacer. Quédate aquí. Down. Sit. Quédate aquí. Yo quiero hacer de lo que yo quiero. Trata eso. No lo recomiendo. Porque el Espíritu Santo te va a agarrar por el cuello y te lo va a apretar. Y te va a llevar a tus rodillas. Hasta que no te arrepientes, no vas a tener un momento de paz y tranquilidad en tu vida. Esa es la vida cristiana normal y exitosa, mis amados hermanos. Tenemos que comportarnos como lo que somos. Y lo lindo de la justificación, yo voy a repetir esto 100 veces más, así que si ya tú lo viste una vez, te faltan 99 más. Hoy va a ser la 98. Lo lindo de la justificación es que la justificación es un acto legal en que Dios proclama, declara a un pecador justo y lo hace en base de la vida santa de Cristo. Pero esa justificación tiene dos resultados más. El que ha sido justificado ha sido capacitado para vivir una vida justa. Yes, ese es el primer resultado. Yes, we can, decía Barack Obama. ¿Te acuerdas? Yes, we can. And I tell you, yes, we can. Vivir una vida agradable a Dios. Yes, we can. Porque la justificación nos ha capacitado a nosotros de tal forma que ahora la ley de Dios se puede cumplir en nosotros. Que no andamos conforme a la carne ya, sino conforme al Espíritu. Entonces Dios ha hecho todo. Si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Todo lo más que nos iba a hacer falta para vivir una vida cristiana normal y exitosa. La justificación nos capacita para vivir una vida santa. Sí. Y luego la justificación tiene una falta práctica. En nuestra vida diaria, el cristiano, la Biblia le demanda que él practique la justicia. Vive una vida santa, se aparte del pecado. Entonces, mis amados hermanos, estamos completos en Cristo. Te digo que esta salvación es perfecta. Tú no tienes que añadirle nada, nada, sino depender solamente de los recursos que Dios nos ha dado. Muchos cristianos han hablado conmigo porque ya no se sienten salvos. Oye, qué cosa más grande. ¿Acaso tú vas a poner tu seguridad en lo que tú sientes por dentro? ¿Acaso tú vas a andar toda la vida cristiana? Ay, yo siento que el Espíritu Santo se me fue. No, Él no se fue. Te fuiste tú. Me voy yo. Pero Él no se va. Pero los cristianos siempre hablan. You can hear it. Oye, y las mujeres, más todavía. ¡Ah! Porque las mujeres tienen un corazón que no les cabe en el pecho. Y ellas siempre están diciendo, pero no me siento, es que no me siento, pastor, no me siento que yo soy salva, no me siento que yo soy una cristiana, no me siento. Para de sentir, diría yo. Para de sentir. Y pon tu esperanza de salvación en lo que dice la Escritura. Las promesas de Dios. ¿Qué es eso de que no lo sientes y yo no lo sientes? I mean, my goodness. Las emociones humanas son las cosas más volubles, más cambiables, más flexibles. I mean, how do you know? ¿Cómo te vas a sentir el día de mañana? Nadie sabe. No podemos poner nuestra esperanza en un sentimiento humano, mis amados hermanos. Pero personas me han dicho, pastor, quizás yo he cometido un pecado imperdonable y por eso yo no me siento salva, por eso yo no siento seguridad, porque quizás he cometido un pecado imperdonable. Otros me han dicho, quizás yo cometí un pecado de muerte y ya regresé a ser una
espiritualmente muerto, pecado de muerte. No entienden las Escrituras, no entienden las Escrituras, mis amados. ¿Sabe lo que el pecado perdonable es? El pecado perdonable es rechazar a Cristo, que es lo que trae el Espíritu Santo a tu vida. Ese es el único pecado que Dios no puede perdonar. Así que si ya tú naciste de nuevo, tú eres un cristiano auténtico, tú tienes una nueva vida en Cristo, tú no puedes cometer un pecado imperdonable, porque vuelvo y repito, el único pecado imperdonable es el pecado del rechazo. Rechazo de Cristo, rechazo. Rehúso creer en el Evangelio. No quiero confiar que Cristo murió por mis pecados. No quiero. Ese es el pecado imperdonable. Y el pecado de muerte no es pérdida de salvación tampoco. Un cristiano puede cometer un pecado de muerte. Oye, facilito. Pero ¿tú sabes lo que es un pecado de muerte? El apóstol Juan, léelo. Está allí en el capítulo 5 de Primera de Juan. Él dijo, si algún hermano ha cometido un pecado que no sea de muerte, pues pidan por él para que Dios le conceda arrepentimiento y su relación con Dios sea de nuevo como debe ser. Pero no digo que pidan por un cristiano que ha cometido un pecado de muerte. Por él, no digo que pidan por él. Déjenlo que se mueren. Ese fue el apóstol Juan. El apóstol del amor. No pidan por un cristiano que ha cometido un pecado de muerte. Y tú sabes lo que es un pecado de muerte. Es un pecado por el cual ese cristiano merece que lo parta un rayo. ¡Pum! Porque ha ofendido a Dios tantas veces. Ha endurecido la cerviz. No se ha querido arrepentir. Y un día, oye, yo no quiero caminar al lado de un cristiano así, en una tormenta eléctrica, te digo, porque yo estoy esperando que en cualquier momento Dios le va a cumplir la sentencia de muerte y se lo va a llevar al cielo. Y allá arriba le va a dar una entrecogida y lo va a poner allí su parte con los hipócritas. Mis amados, eso es un pecado de muerte. Sí. Oye, y la iglesia primitiva, no la de hoy, la iglesia de hoy, ay Dios mío, se parece a la iglesia de la Odisea, que se creen ricos y no saben que son pobres. Pero la iglesia primitiva, ellos habían oído, oye, ¿oíste tú lo que le pasó a Ananías y Zafira, chicos? Cuando no quisieron dar el diezmo de la propiedad que ellos, and they struck him dead, pecado de muerte. Eso es un pecado de muerte. Pero bueno, mis amados hermanos, ¿qué respuesta hay para un cristiano que no puede vencer los deseos de la carne? Ay, pobrecito. Tú sabes, un cristiano que está tratando y no puede lograr la victoria. ¿Qué respuesta hay para un cristiano sincero que está cansado de tratar? Está agotado ya, no tiene fuerzas para continuar. Está listo para entregar la toalla, tirar la toalla, andando siempre por el desierto de la derrota. ¿Qué respuesta hay para un cristiano así? Veo que todos ustedes tienen un signo de interrogación en la frente. I don't know. Well, ¿sabe qué? If you don't know, eso es lo que me dice a mí. Tú estás derrotado también. Tú no has encontrado la solución tampoco. Entonces, ¿qué respuesta hay? Bueno, aquí es donde comienza. Sí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros pensamientos, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, nunca vamos a conocer la buena voluntad de Dios, nunca vamos a conocer que esa voluntad de Dios, andar
en la voluntad de Dios es agradable y perfecta si no transformamos nuestra forma de pensar. Pensar. Lo primero que debes de hacer es abandonar tu complejo de Salvador. Tú no eres el Salvador. Solo Dios puede salvar. Y déjame decirte, Él sabe cómo hacerlo. Tú no le tienes que enseñar. Él sabe cómo salvar. Y acuérdate que Cristo no solo vino al mundo para perdonar nuestros pecados. No. Cristo vino al mundo para quitar nuestros pecados. And again, Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo hacerlo. Quitar nuestros pecados. Te digo que esta salvación es perfecta. Esta salvación es perfecta. Tuvo que haber sido perfecta si fue diseñada por Dios y no por nosotros. Nada de la salvación es de nosotros. Todo es una obra de Dios. Pero bueno, debemos de renovar nuestras mentes con lo que Dios ya hizo en nosotros para que podamos tener victoria contra toda tentación y pecado. Los cristianos auténticos, a veces les pasa que ellos comienzan a echarse toda la carga encima. La carga de ser fiel, la carga, pensando que Dios los dejó a luchar con solo sus buenas intenciones, sus compromisos y sus propios recursos humanos. Pero no, mis amados hermanos, nuestro Dios no nos dejó a nosotros. Después que nos salvó, Dios no nos dijo, bueno, anda por ahí y mira a ver lo que tú haces, porque yo te estoy viendo. Mira a ver, esfuérzate con toda tu fuerza. Permanece fiel, no peques. Eso no es lo que Dios dice, mis amados hermanos. Ahora, hay dos formas de vivir la vida cristiana. Mira, bueno, hay tres caminos, dos formas de vivir la vida cristiana. Vamos a comenzar con este, para ya eliminarlo. Porque si ya tú eres una persona salvada, ya tú no andas en este camino. Este es el camino amplio, espacioso, fácil, pero ese es el camino que lleva a la perdición. ¿Ves? Porque en este camino nunca se pararon aquí para contemplar lo que Cristo hizo por nosotros. Ellos no tienen a Cristo. No. Aquí no está la gente que pierde la salvación. Pero la gente que piensa que ellos pueden perder la salvación quizás están aquí, en este camino. Que es el camino del caer de la gracia. Porque en la gracia, allí es el camino de victoria, si nos permanecemos en la gracia de Dios. Porque aquí en el camino de la gracia dependemos de los recursos otorgados por Dios. Y vamos a ir al cielo. Dependiendo de los recursos. ¿Te acuerdas el pasaje en Romanos capítulo 8, versículo 32? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todo lo demás que nos iba a hacer falta? Sí, si Él fue el que nos trajo a nosotros aquí, ¿tú no crees que Él nos va a dar todo lo demás que nos hace falta para poder vivir una vida cristiana normal, exitosa, hasta que lleguemos aquí? Pues claro que sí. Pero los cristianos que dudan son los cristianos que comienzan a caminar en la vida cristiana dependiendo de sus recursos humanos, dependiendo de mis buenas intenciones, de mi deseo de agradar a Dios. Y yo quiero serle fiel, y yo quiero vivir una vida santa, mis deseos, y yo voy a esforzarme. ¿Sabe lo que vas a encontrar en este camino? Esclavitud y fracaso. Fracaso. Yeah. You mean, pastor, que aun cuando yo me esfuerzo, voy a fracasar? Yes. ¿Tú sabes por qué vas a fracasar? Porque Dios ve a un cristiano así y Él ve a un cristiano infiel que ya no está dependiendo de los recursos que Dios nos ha otorgado, sino es un cristiano que dice, yo puedo.
Yo puedo vivir una vida cristiana santa. Tú vas a ver que yo puedo. Quizás otros no pueden, pero yo sí puedo. ¿Tú crees que Dios puede estar complacido con un cristiano así? Que le dice a Dios, échate para un lado, de aquí en adelante yo voy. Él no puede estar complacido con un cristiano así. Dios quiere que dependamos de los recursos que Él nos ha otorgado. Ya Él nos dio todo lo que nos iba a hacer falta, todo. Nos dio grandes y preciosas promesas para que por ellas llegásemos a ser partícipes de la naturaleza divina. Don't you know God knows how to do it better than you? Él lo sabe hacer. Entonces, mis amados hermanos, la respuesta para un cristiano que está fracasando en la vida cristiana, maybe we got some here. I don't doubt it. Maybe. Hay cristianos aquí que dicen, ay, pastor, mire que yo he tratado y no puedo. Yo no puedo dejar este vicio, yo no puedo dejar este otro vicio, yo no puedo. Hasta me han dicho, yo no puedo dejar esa querida, pastor. Yo sé que no debo tenerla, pero no la puedo dejar. Yo he tratado y no puedo. Sinvergüenza. Lo primero que tú eres es mentiroso. Porque no es que no puedes, sino es que tú no quieres. Esa es una diferencia. Vamos a empezar con la verdad. No quieres. Pero fíjese, la respuesta está aquí. La respuesta al fracaso. Maybe you ought to jot it down. Yo he decidido que yo voy a tratar ahora con mis 65 años, no sé si lo voy a lograr. Voy a tratar de memorizar Romanos capítulo 6. Porque ahí es donde vamos a encontrar nuestra respuesta, nuestra victoria. Cuando nos damos cuenta de lo que Dios ya hizo. Estas no son cosas que Dios va a hacer, sino que ya las hizo. Entonces, vamos a descubrir lo que Dios hizo para darnos a nosotros la victoria contra nuestra carne que no ha sido redimida todavía. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Cómo tú piensas que tú vas a poder vivir así? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Señores, yo sé que tú piensas, no, yo no he resucitado todavía, pastor, yo no he muerto. Y para poder resucitar, yo tengo que estar muerto primero. Sigue leyendo, para que tú veas que ya espiritualmente todo cristiano auténtico ha experimentado una resurrección de una nueva criatura que Dios creó dentro de ti. Sabiendo esto, dice Pablo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Acaso alguien ha sobrevivido una crucifixión? No way. No way. Y la Biblia dice que nuestro viejo hombre, o sea, el viejo hombre que yo era, ese sinvergüenza que yo era antes, Dios decidió que lo mejor que podía hacer para lograr quitarme mis pecados era matar el viejo hombre que yo era. Lo mató. Lo clavó en la cruz. O sea, a veces a mí me gusta pensar que Cristo está aquí, enfrente, ahí, con su brazo extendido. Pero a mí me gusta caminar on the other side of the cross, en el otro lado de la cruz, porque tú sabes quién está colgado allí. Me. You. Todo cristiano que ha nacido de Dios. El viejo hombre que tú eras. O la vieja mujer. ¿Qué te parece, hermana? Yo sé que a ustedes no les gusta que yo diga que tú eras una vieja mujer. La vieja mujer que tú eras.
la persona antigua, la persona que tú eras antes de conocer a Cristo. Ay, y yo creo que las mujeres son tan malas como los hombres. No, ustedes no son mejores que los hombres. No. ¿Quiere que yo te empiece a decir cuántos amigos míos, pastores, las esposas los han dejado por otros hombres? ¿Quiere que yo te cuente? Así que no hay mejor raza. No hay mejor género. No. Mis amados hermanos, entonces necesitábamos morir. Pero gracias a Dios Él no nos dejó muertos. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una sola vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, dice. Aquí viene la renovación de vuestro entendimiento. Consideraos muertos al pecado. Sí. ¿Cómo yo me voy a considerar muerto al pecado, pastor? Si el pecado yo siento que el pecado ese está vivo en mí. Esto no tiene nada que ver con un sentimiento. Esto es basando nuestra creencia, la renovación de nuestros pensamientos con lo que la palabra de Dios dice. Y Dios dice que ya Él eliminó el viejo hombre. Acaba de enterrarlo. Y considérate muerto al pecado. ¿No piensas tú que eso va a tener un efecto grande en tu vida? Si tú andas todos los días con eso aquí, mira, aquí en el frente, te va a hacer falta. Te va a hacer falta todos los días. Muchas veces, todos los días. Que tú vas a tener que recordarte, pero ¿cómo yo voy a andar en pecado si ya yo he muerto al pecado? El pecado no se va a enseñorear de mí, a menos que yo lo deje. Entonces, mis amados, considérate muerto. No reine. A mí me encanta la exactitud de Dios. Dios no dice, nunca peques. Él no dice eso. Porque Él sabe de qué fuimos hechos. Somos un poquito de polvo, de tierra. Eso es lo que somos. Somos débiles. Dios nunca dice, no peques más, si no, no te voy a salvar. Él no dice eso. Pero Él sí dice, no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ni tus manos, ni tus pies, ni tus ojos, ningún miembro de tu cuerpo, no lo presentes al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Digan amén. Todos los días, varias veces durante ese día, debemos de hablar con Dios y decirle, Dios mío, yo me entrego a ti. Todo mi cuerpo es tuyo. Es el templo de tu Espíritu Santo. Yo entrego todos mis miembros para orar tu justicia. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, escucha esto, el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, después de esto que Dios hizo, el pecado no se va a enseñorear de nosotros, a menos que tú te entregues. Pero realmente tú vas a experimentar que el cristiano peca, el cristiano en Cristo, el cristiano auténtico, peca solo por elección, ya no por naturaleza. El cristiano peca por elección, chico. Ya. Tú decides entregarte. Decides ignorar que Dios ha prometido que no nos va a dejar ser tentados
más de lo que podemos resistir. Y junto con cada tentación, nos va a abrir una puerta. Y si quieres encontrar esa puerta, mira lo que está delante de ti y no a los lados. Como dijo el sabio Salomón. Oh no. Yo creo que un hombre hoy en día, las mujeres se están vistiendo de tal forma que un hombre necesita las cosas esas que le ponen a los caballos. Y un freno en la boca. Porque las mujeres andan por la calle, oye, yo no sé cómo se ponen los jeans. Yo me imagino que se embarra con vaselina primero para podérselos enganchar para arriba. Y siempre son las que tienen menos, que quieren enseñar más de lo poco que tienen. Es increíble. Bueno, mire, estamos terminando. Este es el resumen de lo que vimos anteriormente en Romanos capítulo 6. Sabiendo esto, esto es lo que debemos de saber, que ya Dios hizo, ya lo hizo. Hemos muerto al pecado, hemos sido bautizados en su muerte, no con el bautismo que va a experimentar la hermana Verónica en esta mañana, sino con el bautismo en el Espíritu. Fuimos sepultados y resucitados para que andemos en vida nueva. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora vivimos para Dios sabiendo esto. Sabiendo esto. Y hagamos esto. Fíjate, hagamos esto. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se va a enseñorear más de ti. Hagamos eso. Practiquemos eso, dependiendo de los recursos de Dios y no de los nuestros. Usted debe leer el resto del capítulo 6. No hay tiempo, ya el tiempo se me agotó. Lee el resto del capítulo 6. Pero miren, mis amados hermanos, aquí es donde encontramos seguridad. Seguridad de nuestra salvación. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios y no el tuyo, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. ¿No encuentra seguridad en este texto tampoco? Entonces, mira, yo conozco un buen psiquiatra cristiano. Maybe he can examine your mind de por qué tú no quieres creer que Dios es el que guarda al cristiano salvo. El cristiano no se guarda salvo a sí mismo. No pudiera. Nadie puede. Abandona ese complejo de salvador que tú te has creado en tu mente y deja que Dios sea el que te salve. Y cuando tú dejas que Dios sea el que te salve, vas a entrar en el reposo de Cristo. Oremos. Padre, gracias te damos por lo que hemos visto en esta mañana. Te alabamos y te damos gracias por esta salvación tan grande, inmerecida, que tú nos has otorgado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Te pedimos que nos ayudes a utilizar todos los recursos, todo lo que ya tú hiciste en nosotros para alcanzar la victoria. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los sugieres van a